Ahí Bueno, sí, exactamente ahora. sí, Exactamente justo ahora. justo ahora. Ya, y como siempre hay que alguna salvaguardia. Ahí va. Mire, justo acaba de llegar Sofía. Entonces, le damos la bienvenida. Acabamos de aceptar y bueno, ya con esto ya seríamos con quien les habla 8 personas, ¿no? Démosle comienzo entonces a la clase del día de hoy. Buenos días. Espero que se encuentren bien considerando la bendita contingencia que tenemos desde el año pasado. Esperemos que algún día volvamos a la presencialidad. Y para el caso justamente de lo que nos convoca, hoy día tenemos nuestra clase más larga, más amplia de la semana, corresponde a 2 bloques, y que tal como lo anunciamos el día martes, vamos a abordar justamente en estos 2 bloques toda una coyuntura, ¿no? Que explica muchísimo de nuestro tiempo presente, a propósito de lo que implica el desarrollo político y administrativo del país, ¿no? Entonces, el día martes aportamos un marco teórico que lo reflexionamos para poder instrumentarlo analíticamente para el día de hoy. Entonces, en esta primera sesión, ¿sí? En este primer bloque del día, voy a compartir el siguiente enlace que a mi juicio simboliza, ¿sí? Simboliza todo lo que tiene que ver con lo que vamos a abordar hoy día. Si ustedes pinchan el enlace, ustedes se van a encontrar con una imagen nuevamente rescatada desde Memoria Chilena, y claro, estamos viendo justamente una carroza presidencial, el año es 1965, y la figura es Eduardo Frei Montalva, ¿no? Es una imagen clásica, que da cuenta de toda una coyuntura política en el país y que, como les mencionaba, ¿no? Explica muchísimo de nuestro tiempo presente. Entonces, no sé si la logran ver. Sí, magnífico. Gracias por la confirmación. Entonces, claro, yo ves que observo esta imagen, siempre desde una perspectiva más bien diacrónica antes que sincrónica en el terreno del análisis. Siempre me planteo la pregunta de, bueno, ¿cómo llegamos a esto? O ya más científicamente hablando, ¿cuál es el patrón explicativo del episodio que se grafica precisamente en esta imagen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la o las causas que hay detrás de esto? Y claro, si tuviéramos que contemplar el marco teórico que abordamos el día martes, lo primero que diríamos es, bueno, el patrón explicativo, ¿no? La gran causa de este hito histórico tiene que ver con un clivaje, ¿sí? La causa está en un clivaje, ¿no? Entonces, vimos lo que implicaba el concepto de clivaje, ¿sí? Lo vimos el día martes. Entonces, concepto clave formulado por Lipset y Rockan, probablemente tal, ¿no? Entonces, estamos frente a un clivaje. Y claro, en ese terreno, hasta ahí, personalmente, yo comulgo con esa perspectiva. Pero hay un detalle. Si ya no pensamos en el marco teórico genérico que nosotros abordamos el día martes y nos centramos más en un debate bibliográfico centrado en Chile, valga la redundancia, la tesis, ya no digamos la hipótesis, la tesis tradicional en torno a este hito está ligado a lo que Timothy Scali, justamente en un libro que se llama El papel de los partidos de centro en la política chilena, formuló justamente como el clivaje de clase. De tal manera de que para Scali, justamente, lo que explica justamente el hito llamado Eduardo Frei Montalva, tiene que ver precisamente con una réplica, si ustedes quieren, o una reproducción de ese clivaje de clase que dio origen al siglo XX chileno, ¿no? De tal manera que habría muchísimas semejanzas entre el hito del año 1964, la famosa elección de 1964, y todo lo que tiene que ver anteriormente con el hito de 1918, 1920, que dio origen a la primera presidencia de Arturo Alessandri Palma y todo lo que fue la crisis del Estado oligárquico probablemente tal. Eh, Hasta ahí, si ustedes quieren, el estado de avance de la investigación muchas veces
veces los distintos artículos y libros en torno a la materia tienden a replicar la tesis de Scali. Sin embargo, debo decirles que yo la primera vez que leí en profundidad de esto, a los 26 años, yo no comulgaba con esta tesis. Y debo decir que desde los 26 años, ahora a mis 46, sigo no comulgando con ella. Sí, sigo no estando de acuerdo con ella. Y por el contrario, compartiendo la misma hipótesis de trabajo que formulé a los 26 años en una asignatura de ciencia política que se llama análisis político, ¿no? Entonces yo al profesor de la asignatura, que era nada más y nada menos que Miguel Ángel López, yo le decía, yo no comparto esta, ya no digamos tesis, ¿no? Para mí es una hipótesis con serios problemas de fundamentación empírica, ¿no? Es decir, la gran diferencia entre una tesis y una hipótesis es que justamente la tesis no es otra cosa que una hipótesis que alcanzaba un alto nivel de verificación y yo no lo veía en Scali. No lo veía en por razones teóricas, por una parte, como por razones de carácter metodológica y obvio, base empírica, ¿no? Entonces, yo cuando a esas alturas del partido, 26 años, lo sigo manteniendo, ¿no? Pero obviamente con mayor formación, con mayor evidencia y con mayor reflexión, desde mi perspectiva, debo decirle que cuando un concepto es instrumentado, ¿no? Para justamente aplicarlo a distintos casos, tales como modernización, que ya lo habíamos visto con el modelo de ISI, o en este caso la idea de clivaje y pareciera sonar repetitivo, ¿sí? Por ejemplo, clivaje de clase, eso para uno como investigador solo informa de una sola cosa. ¿De qué cosa? De que algo anda mal en el concepto. Tan simple como eso, ¿no? Si, por ejemplo, me estás hablando de modernización desde el siglo XVIII hasta el presente, algo anda mal en el concepto, ¿no? Algo parecido veía yo con el concepto de clivaje de clase, ¿no? No porque estuviese en desacuerdo con la teoría de los clivajes en sí, sino que más bien el apellido del concepto, ¿no? De clase, a mí me resultaba problemático. ¿Por qué me resultaba problemático? Porque la evidencia histórica, ya entrando a la historiografía y no a la politología, daba cuenta que el fenómeno era de una complejidad tan grande en el terreno de la descripción que no podía reducirse precisamente a la macrovariable clase. Algo andaba mal ahí. Había que problematizar más el concepto. Y claro, al igual que en los 26 años, ahora a los 46, casi a los 47, yo sostuve y sostengo hasta la fecha de que la variable explicativa, ¿sí? De el hito, ¿sí? De 1964 es un clivaje tecnocrático, ¿sí? Tal cual. Clivaje tecnocrático, ¿sí? De tal manera que lo que explica precisamente 1964 y lo que vendría posteriormente tiene que ver precisamente con un clivaje tecnocrático. Miren, una advertencia. Si ustedes revisan la obra clásica de Lipset, primero en El hombre político, posteriormente en el artículo con Rocan en torno a la teoría de los clivajes, e incluso los estudios posteriores que hace Lipset, debo decir de que este concepto no está presente en la obra de Lipset, ¿sí? De hecho, hay muchos conceptos de clivaje que no están presentes en la obra original de Lipset. Sin embargo, la ventaja de la teoría de los clivajes, originalmente formulada por Lipset, es que daba justamente la posibilidad de abrir una puerta o incluso una ventana para poder seguir problematizando el concepto, de tal manera de que las fracturas o los quiebres históricos no se agotaban en torno a problemáticas simbólicas, ¿no? De religiosidad o ideología, o lo que tenía que ver con clase, ¿no? De tal manera que incluso se habla en el presente de clivaje o clivataje étnico, tal como lo plantearía Guillermo Trejo desde México. Entonces, la teoría tiene esa ventaja, la teoría de los clivajes tiene la ventaja que se puede ampliar conceptualmente a otras dimensiones de lo social, ya que tal como lo vimos el día martes, la teoría de los clivajes es una teoría 100% sociológica, ¿no? Que explica el cambio político desde variables sociológicas, ¿no? Bueno, el clivaje tecnocrático justamente está precisamente encuadrado en esta perspectiva, de tal manera de que cuando hablamos de clivaje estamos estableciendo un abierto maridaje teórico entre lo que planteaba Lipset y Rocan con el concepto de clivaje y dos nociones
tributarias a dos teorías formuladas originalmente por Weber en torno a la materia, ¿no? Me refiero por una parte a la teoría de la burocracia, ¿sí? Formulada por Weber, y por otro lado, la teoría de la estratificación, y, y estratificación, también formulada por el teórico social alemán, ¿no? Entonces, la teoría de la burocracia de Weber la hemos visto varias veces, no tiene mucho sentido seguirla, ¿no? Solamente puedo hacer mención de que en este terreno, para hablar del clivaje tecnocrático, yo estoy pensando derechamente en todo lo que tiene que ver con el concepto de dominación legal o dominación legal racional, ¿no? Es decir, la teoría de la burocracia en términos modernos, ¿no? Lo que implica la dominación burocrática, pero en el terreno de la modernidad, ¿no? O de lo que él llamaba justamente la era moderna, ¿sí? Nunca habría empleado el término modernidad, pero sí lo que tiene que ver con la era moderna, ¿no? Entonces, la teoría de la burocracia moderna. Sin embargo, la teoría de la estratificación, no, yo no la he tratado en clase, ¿sí? Y posiblemente, puede que esté equivocado, pero posiblemente no la han visto en clase tampoco, en ninguna otra. Entonces, aquí tengo que dejar en claro un detalle, ¿no? La teoría de la estratificación beberiana tiene sus antecedentes tanto en su primera gran obra, La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, pero sobre todo en su obra póstuma, Economía y Sociedad. Cuando uno revisa Economía y Sociedad, llama la atención un capítulo que se llama Estamentos y Clases, y en el cual él problematiza todo lo que tiene que ver con el concepto de estratificación social y específicamente lo que tiene que ver con la dicotomía conceptual, a juicio del autor alemán, en torno a la idea de clase versus al concepto de estamento. Aquí cuando uno revisa el capítulo, y yo se los aconsejo si tienen tiempo de revisarlo, una de las cosas que llama la atención, al igual que su teoría económica y al igual que esta primera obra importante llamada La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, es que claro, la obra se nota que está en diálogo con el trabajo de Marx y específicamente, para este caso, con la teoría de clases de Marx. Entonces, en este terreno, lo que plantea en estamentos y clases Weber es que existe una distinción conceptual útil entre estamento y clase. ¿Mm? ¿En qué sentido? En el sentido de que si bien el concepto de clase está ligado necesariamente a la esfera económica, y en ese terreno Weber está próximo a lo que plantea Marx, con la sola salvedad de que Weber defiende el individualismo metodológico, sin embargo, para Weber, ¿sí? La estratificación social no se agota con la clase y no se agota con la esfera material. A juicio de Weber, existe lo que él llamaría una serie de procesos de, llamémoslo, ¿no? Clausura social, ¿sí? Clausura o cierre social ligado a una serie de propiedades que los sujetos no están en condiciones de controlar, ¿sí? No están en condiciones de controlar. Y esas propiedades están ligadas justamente a tres conceptos que propone Weber justamente en torno a estamento, ¿no? Lo que él llama derechamente el estatus profesional, ¿sí? Número dos, lo que él llama el estatus de género. Y número tres, lo que él llama el estatus étnico. Sí. Reitero, ¿no? La idea de estamento o estatus, ¿sí? Tiene que ver estrictamente con estos procesos de clausura social que justamente definen qué individuo queda dentro de un grupo y qué sujeto queda fuera de él mediante una serie de propiedades que los individuos, en calidad de sujetos, no tienen control. Sí, no tienen control, ¿no? Y claro, para el caso estricto del estatus profesional, resulta evidente para nosotros, para este caso, de que los criterios de inclusión, exclusión, ¿sí? Inclusión y exclusión, pasan necesariamente por si formas parte de ciertos grados y tipos de instrucción o no. ¿Sí? Si perteneces a ciertos, perdón, si portas ciertos grados y tipos de instrucción, quedas adentro. Por el contrario, ¿no? Si no portas esos tipos y grados de instrucción,
quedas afuera, ¿no? Un ejemplo concreto lo vivirían ustedes cuando se integraran al aparato público y en un momento determinado una persona que no haya cursado la carrera de administración pública quisiera ya no digamos integrarse al aparato público, ¿no? Peor, integrarse como directivo público, ¿no? A juicio de ustedes dirían, oye, pero esa persona no estudió administración pública. Peor aún, o sea, ya no digamos que no tiene el título, no estudió. Viene de otra, o sea, es un profesional, sí, es una persona profesional, pero ojo, es decir, nunca cursó una carrera de administración pública. No lo reconocemos como igual, ¿sí? No lo reconocemos como igual. Y menos como superior, ¿no? Él no nos va a dirigir. Entonces, claro, en este terreno opera lo que acabo de mencionar, siguiendo a Weber, este estatus profesional que define precisamente una serie de criterios, pero también de prácticas de inclusión y exclusión en función de las propiedades que acabo de mencionar, ¿no? Y claro, lo mismo opera en el terreno del género o en el terreno étnico, probablemente tal. A nosotros nos sirve el primero, ¿no? Nos sirve precisamente la tipología ligada a el estatus profesional del cual yo estoy planteando el clivaje tecnocrático, ¿no? ¿Por qué justamente estoy estableciendo este maridaje? Porque a mi juicio, el patrón explicativo, ¿sí? En torno a el hito de 1964, el hito político de 1964, está ligado precisamente a una gran variable sociológica que tiene que ver con la emergencia, anotémoslo, de la tecnocracia. Tecnocracia, ¿sí? Esta es, a mi juicio personal, justamente la variable explicativa del hito político de 1964 y que nos va a acompañar hasta bien entrado justamente los años 90, ¿no? De hecho, diría yo, hasta el año 2019, ¿no? Post 90 probablemente tal, ¿no? Entonces, la tecnocracia, ¿no? La tecnocracia justamente como variable sociológica explicativa del proceso político de los últimos, wow, de los últimos nada más y nada menos que los últimos 50 años. Entonces, considerando todo esto, aquí ya podemos pasar justamente revista a todo lo que tiene que ver con el caso chileno, ¿sí? Y este caso chileno lo vamos a dividir en dos partes justamente. Esta sesión que estamos cursando ahora y la siguiente, ¿sí? La siguiente dentro de este día, ¿no? Los dos bloques probablemente tal. Centrándonos precisamente en esta macro variable, como diría Enrique Cañas Kirby, llamada tecnocracia, ¿sí? Llamada tecnocracia. Churi. Ya. Entonces, bien, sobre esa base, ¿sí? Sobre esa base, entonces, comencemos primero definiendo qué es tecnocracia para entender un poco por qué estoy planteando este tipo de clivaje, ¿no? ¿Qué es la tecnocracia? Y al principio, si uno lo mira con la teoría de la burocracia, uno diría, wow, se parece al concepto de burocracia. Partamos por lo básico. La tecnocracia efectivamente se parece conceptualmente a la burocracia. ¿En qué sentido? En el sentido justamente que pueden operar en una empresa económica o una empresa política en calidad justamente de personal, ¿sí? Es decir, en calidad de una suerte de aparato administrativo o burocrático. En ese sentido se asemeja. Por lo menos la potencia está precisamente de manera potencial. Sin embargo, se distingue, ¿sí? Se distingue de la idea de burocracia porque la tecnocracia no es otra cosa que un conjunto de profesionales universitarios, ojo, un conjunto de profesionales universitarios que se distingue de la burocracia por el manejo o administración de conocimiento técnico. Eso es muy importante, ¿no? Es decir, a diferencia de la burocracia, la tecnocracia es un conjunto de profesionales que se caracterizan por el manejo o administración de conocimiento técnico. Con base a esa definición, son tecnócratas los abogados, ¿sí? Los ingenieros comerciales, probablemente tal, los administradores públicos, los profesores de enseñanza media, básica y de educación parvularia, si ustedes se fijan, pero ojo también, sí, ojo también, en este terreno están los tecnócratas estrella a nivel planetario. Me refiero a los médicos, ¿sí?
y son justamente los tecnócratas estrella, entre otras cosas porque ellos administran conocimiento científico y tecnológico. Entonces, definitivamente, los tecnócratas entre los tecnócratas es el mundo de la medicina. Sí, definitivamente, ¿no? Ya que combinan conocimiento tecnológico con conocimiento científico, ¿no? Manejan ambos, ¿no? Administran ambos, ¿no? De tal manera de que estamos hablando de una amplia gama de vocaciones. Pero ojo, para su existencia, para que ellos existan, se necesitan ciertas condiciones materiales, ¿sí? De tal manera de que no cualquiera administra este tipo de conocimiento técnico. Aquí inevitablemente nos vemos obligados a problematizar otra vez, ¿no? Si decimos de que la tecnocracia es esto, si decimos de que la tecnocracia corresponde precisamente a este grupo de sujetos profesionales, ¿no? Con altos grados de instrucción, pero que por algo universitarios, ¿no? Pero que además de ello administran, ¿sí? Conocimiento técnico o incluso, como lo vemos con el caso de los médicos, conocimiento científico, para su existencia se necesita cierta condición material. ¿En qué sentido? Es decir, la sociedad necesita cierto grado de división del trabajo. ¿Sí? Esto, chiquillos, lo sabemos desde Gramsci, ¿no? Fue Antonio Gramsci, precisamente, ya con su famoso libro de Los intelectuales y la organización de la cultura, o el anterior, ¿no? La formación de los intelectuales, quien planteaba de que todos somos precisamente intelectuales por la capacidad humana de pensar. Pero sin embargo, el ejercicio profesional justamente de la inteligencia pasa necesariamente por la división del trabajo, ya que de lo contrario, precisamente, si estuviésemos en otra contingencia, no podríamos dedicarnos de manera exclusiva al ejercicio profesional del oficio, ¿no? De tal manera de que para que pudiésemos, por ejemplo, en este caso, ser tecnócratas, deberíamos precisamente ser profesionales de la inteligencia y para ello necesitamos que otra gente no lo sea, ¿sí? No lo sea simplemente, ¿no? Que aborde otras actividades económicas para que este grupo sí se pueda dedicar justamente al ejercicio profesional del oficio de pensar, ¿sí? O de administrar desde el terreno del pensamiento, ¿no? Debo decir de que esta aproximación que hace Gramsci, que a estas alturas es clásica, fue problematizada por otros autores, ¿no? Ahí ustedes tienen justamente al pensador bielorruso Isaiah Berlin, quien estableció una dicotomía conceptual entre intelectualidad y lo que él llamaba inteligencia, ¿no? De tal manera que siguiendo a Berlin, la intelectualidad era propia justamente del primer mundo, urbano, cosmopolita, y en ese espacio justamente estos sujetos, ¿no? Cosmopolitas, urbanitas, ¿no? Se dedicaban por y para el conocimiento y que por tanto, ojo, ¿no? Como se dedicaban por y para el conocimiento, lo que esperaban ellos era que evaluaran sus productos, ¿no? Que evaluaran su trabajo intelectual y no otra cosa. A diferencia de lo que Berlin llamaba la inteligencia, ¿no? Sujetos que eran propios de las periferias justamente de la modernidad, propios de la periferia capitalista, sujetos normalmente rurales o semirurales, parroquiales, probablemente tal, y que normalmente combinaban el conocimiento científico originado en la metrópoli con una profunda conciencia moral, ¿sí? De tal manera que más que sujetos pensantes, eran sujetos creyentes. Entonces de ahí aparecían una serie de mesías, profetas y sujetos, santones, sujetos que terminaban precisamente encabezando muchas veces movimientos políticos de contrapunto al orden establecido, ¿no? Hay un tercer autor que entrega más elementos para el análisis, ¿no? El sociólogo brasileño Michael Lowy, que en una apropiación crítica a la obra de Gramsci establecía justamente una serie de tipologías clasificatorias en torno a la intelectualidad, ¿no? Entonces, en una apropiación crítica de Gramsci, en la cual, como toda apropiación crítica, critica al autor original, a Gramsci, Lowy planteaba de que cuando discutimos en torno a la intelectualidad, Gramsci se queda corto. ¿Y en qué sentido se queda corto? En el sentido de que cuando Gramsci habla de intelectualidad, está hablando de una amplia categoría de trabajadores intelectuales, ¿no? En las cuales engloba lo que para él son empresarios intelectuales, distribuidores intelectuales, ¿no? Administradores de la cultura, administradores intelectuales y lo que él llamaría derechamente intelectuales. Entonces, bueno,
¿Cuál es la diferencia, no? Para Lowy, la intelectualidad se distingue de los demás trabajadores intelectuales precisamente por ser productores de ideas. ¿Sí? Toda intelectualidad, en el terreno que sea, tecnológico, científico u otros campos, son productores de ideas, ¿no? Por el contrario, ¿no? El empresario cultural justamente es un emprendedor que ocupa estas ideas como medios de producción. Los distribuidores culturales, una situación parecida, y los administradores culturales, valga la redundancia, administran ideas. De tal manera que, a propósito de tecnocracia, lo que plantea Lowy, sobre todo con su concepto de administración cultural, da cuenta precisamente de estos tecnócratas que acabamos de mencionar. Desde mi perspectiva, lo que plantea Lowy aporta muchos elementos para el análisis. Entonces, sobre esa base, yo voy a instrumentar este concepto que plantea Lowy para aproximarnos a la tecnocracia en Chile. ¿Qué teníamos justamente hasta las últimas clases, ¿no? Específicamente a la clase de la semana pasada? Si ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros nos habíamos encontrado con que los gobiernos radicales habían generado todo un cambio social ligado por una parte al modelo económico, ¿no? Al modelo de ISI, pero también en torno al mapa social que debía tributar a ese modelo económico, ¿no? Nosotros vimos un conjunto de variables ligados a, por una parte, potenciar el intelecto, ¿no? A través de un sistema educacional que aportara la masa crítica para este modelo industrializador, pero también contemplamos, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la instalación de un sistema de salud primaria idónea para garantizar índices mínimos de salud para la población económicamente activa del presente, pero también para el futuro. De tal manera que vimos cómo los índices de morbilidad y de mortalidad infantil disminuyeron considerablemente precisamente con el tema de este sistema de salud primaria. Pero claro, como nosotros vimos precisamente en esa clase, en ese contexto en el cual la ciudad ofrecía una serie de servicios que en el campo no estaban, incluyendo oportunidades de sobrevivencia, oportunidades laborales, se generó el último proceso de migración campo-ciudad. Y con ese proceso de migración campo-ciudad, con las condiciones de salud que ofrecía la ciudad, se generó una explosión demográfica. Eso lo vimos la semana pasada. Fue esa explosión demográfica que llevó, entre otras cosas, a un aumento de los pobres en Chile, ya que precisamente los campesinos que migraban a la ciudad seguían con sus prácticas reproductivas del campo, ¿no? Tal como lo habíamos caracterizado la semana pasada, no tiene mucho sentido profundizar en ese punto. Entonces, considerando todo ello, ese aumento de la población en situación de pobreza, ¿no? Hoy en día se diría de vulnerabilidad, entregó los insumos empíricos para que Scully planteara el clivaje de clase. ¿Sí? Sin embargo, lo otro que al parecer Scully no logró justamente avisorar tenía que ver estrictamente con que la expansión, ya no digamos de la salud primaria, sino de lo que tenía que ver con el sistema de educación pública, generó justamente un abanico de trabajadores culturales, tales como precisamente lo habíamos visto con los trabajadores manuales que necesitaba la industria, pero también lo que tenía que ver con esa secundaria habilitante, ya no digamos solo en el terreno tecnológico, ¿no? Sino que incluso en el terreno comercial y en lo que tenía que ver con la estructura de servicio bancario, tal como lo habíamos visto con el caso de las humanidades. Y pensando en estas últimas, la habilitación máxima, ¿no? Ligada a la educación universitaria, ¿no? Ya que si ustedes pasaban por las llamadas humanidades, ustedes podían cursar los estudios de una carrera profesional en la universidad. En ese tiempo, la Universidad de Chile era la universidad rectora del sistema educacional del país, ¿sí? Y cualquier otra universidad, al momento de someter a examen final, lo que normalmente conocemos con la defensa de tesis o de memoria, en una carrera X de otra universidad, normalmente había al menos un académico de la Universidad de Chile presente para supervisar el proceso, ya que, insisto, la Universidad de Chile era justamente la universidad rectora de todo lo que era el sistema educacional del país, ¿no? Entonces, de ahí provenían los principales profesionales de Chile y la Universidad de Chile hasta el año 1973 era lejos la universidad que formaba los cerebros teóricos del país.
a propósito de Lowe y su dicotomía de intelectuales, ¿no? Entonces, mientras la Universidad de Chile formaba los cerebros teóricos del país, la Universidad Católica, cuando todavía no pensaba ser pontificia, la Universidad Católica en Santiago formaba los cerebros prácticos. Sí, formaba los cerebros prácticos, ¿no? Formaba todos aquellos profesionales que iban a operar, a propósito de la tecnocracia, ¿no? Que iban a administrar conocimiento técnico, pero que no iban a producir ideas, más bien las iban a instrumentar. Entonces, si a eso le sumamos que en el año 1959, ¿sí? 1959, se había instalado CEPAL en Chile, se establece todo un maridaje entre la Universidad de Chile y CEPAL, probablemente tal, para formar esa masa crítica dedicada a lo que Lowe llamaría intelectualidad, ¿no? Es decir, esos sujetos productores de ideas que, a propósito de CEPAL, estaban ligados al terreno de la economía y de la sociología, para el caso de CEPAL, y ya dentro de la Universidad de Chile, en todo el abanico de vocaciones que podía ofrecer la Universidad de Chile. Entonces, aquí vemos un sistema educacional bastante estratificado, ¿sí? En el cual vemos la dicotomía entre quienes producen los cerebros teóricos y quienes producen los cerebros prácticos, ¿no? Ojo, habíamos visto como la educación primaria, o lo que después con el gobierno de Frei Montalva se llamaría la educación general básica, la educación primaria formaba la mano de obra barata del país, específicamente la mano de obra fabril, ¿no? Habilitaba justamente dentro del sistema fabril. Y había secundarias que habilitaban más técnicamente el sistema fabril, como eran los liceos industriales, ¿no? El sistema comercial dentro de Chile era alimentado por los liceos comerciales. Y todo lo que tenía que ver con la gestión bancaria era alimentada justamente por estos liceos llamados humanidades, ¿no? Que a su vez, si alguien quería, justamente desde las humanidades, yo estaba habilitado para cursar estudios posteriores en la universidad, ¿no? Entonces, ese era el sistema educacional chileno imperante hasta 1964. ¿Sí? Con CEPAL incluido, que era una verdadera fábrica de intelectuales de alta calificación, era realmente una cabeza de playa del mundo en Chile. Y posteriormente se integraría Flaxo, ¿no? Hoy en día, sin pena ni gloria, pero en ese tiempo era el centro de ciencias sociales en Chile, ¿no? La famosa Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en el cual habían académicos norteamericanos y europeos y latinoamericanos, al igual que en CEPAL, justamente produciendo estudios de carácter sociológico para el país. Entonces, con esto tenemos justamente un primer mapa de lo que era Chile en el plano educacional y en el plano precisamente del sistema de salud. Y sobre esa base ustedes comprenderán con el sistema universitario, más estas dos entidades que acabo de mencionar, nos encontramos con una verdadera fábrica tanto de intelectuales, como lo plantearía Lowe, ¿no? Es decir, productores de ideas, y de, si ustedes quieren, administradores culturales, estoy ocupando la conceptualización de Lowe, que aquí lo podríamos colocar derechamente como sinónimo tecnócratas, ¿no? Tecnócratas, ¿sí? Tecnócratas, ¿no? Es decir, profesionales altamente calificados que se distinguen de otros por la gestión, ¿no? Por el manejo de conocimiento técnico o científico, tecnológico, tal como los veíamos con el campo de la medicina. Entonces, estamos hablando de un país que por lo menos en el plano urbano comienza gradualmente a aumentar la población de profesionales en el país. ¿Sí? Entonces, sobre todo el terreno de los tecnócratas que terminan siempre ocupando cargos de gestión precisamente por sus estudios. Para que se haga una idea, la esperanza de vida al nacer en este tiempo es diferente, ¿no? Es decir, quien vivía 60 años en este periodo era un anciano, ¿sí? Miren a sus padres hoy en día, es decir, yo miro a mis padres que tienen más de 70 años y no son ancianos, son mayores, adultos mayores, pero no son ancianos, ¿no? Pero en este tiempo, tener 60 años, eres un viejito o una viejita con bastón, como sería coloquialmente, ¿no? Es decir, es una persona que está a un pie del cajón, como decían antes, ¿no? Existía una antigua expresión en este tiempo, ¿no? De que después de los 40 es yapa. ¿Qué significará eso?
¿Qué creen ustedes? Exactamente. Así es, Thais. Es decir, después de los 40, si vives más, definitivamente es una bendición, porque es normal que tu vida llegue a los 50 años. Entonces ustedes comprenderán, una persona de 60 es un verdadero geronte. Es decir, justamente es un sujeto que ya muy anciano, ¿sí? Entonces, en un contexto como este, comprenderán de que los estudios universitarios tienen un límite. La gente vive menos, ¿sí? La gente vive menos, ¿sí? Entonces, como vive menos, no se puede esperar de que una persona curse los estudios que hoy en día se pueden cursar. Es decir, que uno pueda disponer de un doctorado justamente en una etapa de la vida. No, en estos tiempos, específicamente para el caso de Chile, al fin del mundo, como siempre, un profesional universitario es un sujeto sumamente valorado. Y es sumamente valorado por una simple razón, son pocos. Y ojo, estamos viendo una tremenda expansión del sistema educacional chileno, pero siguen siendo pocos. La gran mayoría de la población cursa la educación primaria y si terminas la educación secundaria, completa, como se decía antes, es una gran cosa. Sí, es una gran cosa. La gran mayoría de la gente no tenía los estudios primarios completos y en el campo menos. En el campo, justamente, todavía en este tiempo había índices de analfabetismo evidentes. Entonces, es un país muy diferente, sociológicamente es diferente, pero vemos que es un país en transformación. El sistema de salud primaria, todo lo que tiene que ver con el proceso de industrialización sustitutiva y este sistema educacional que nutría a la economía de distintos tipos de trabajadores, ¿no? Desde los más básicos hasta tecnócratas, fíjense. Bueno, bien, todo ese mundo laboral que aportaba el sistema educacional estaba en expansión y por tanto muy diferente al que vimos durante el periodo de los gobiernos radicales y ni hablar antes, ¿sí? Ni hablar antes, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que estamos viendo ya hasta el año 1964 es un fuertísimo proceso de urbanización, ¿sí? Un profundo proceso de urbanización. Dicho culturalmente hablando, ¿no? El estilo de vida está cambiando. ¿Y dónde está cambiando? Está cambiando en las grandes urbes del país, ¿no? Sean estas de carácter portuaria o sean justamente ciudades que se ubican en la depresión intermedia, sea del Valle Central, sea precisamente en el extremo norte, sea precisamente en el centro sur y en el sur justamente o en el Chile austral, ¿no? La población se está urbanizando. ¿Sí? De tal manera que en este periodo, justamente, queda solamente un 20%, a ver, coloquemos un 20% de población y disminuyendo, y disminuyendo. Mientras que, por el contrario, ¿no? La población urbana comienza a aumentar, ¿sí? Comienza a aumentar. Pero claro, cambia el estilo de vida, se urbaniza la vida, ¿sí? La vida se integra en términos organizacionales y tecnológicos al estilo de vida urbano, pero sin embargo, en las ciudades, que es el estilo de vida dominante, nos encontramos, a propósito de la teoría de clases, con una serie de fenómenos sociales interesantes, ¿no? Por una parte, tendríamos lo que hoy en día llamamos la población ABC1, ¿no? Pero que tiene que ver con la clase alta, situada justamente en lo que en ese tiempo se llamaba el barrio alto, ¿no? Que era bastante diferente hoy en día, estaba bastante más en el centro que hoy en día, mientras que teníamos una clase media, ¿sí? Ligada, por una parte, fíjense bien, a los estudios secundarios de humanidades, más los profesionales universitarios, ¿sí? Entonces, insisto, ¿no? Los de humanidades, porque claro, si ingresabas a trabajar justamente a los bancos, sobre todo al Banco del Estado, tenías justamente un pasar económico muy superior al grueso de la población, y ni hablar para el caso de, perdón, lo anoté mal, los profesionales universitarios, que desde precisamente los profesores y profesoras normalistas hasta los médicos, ¿no? Los tecnócratas estrella, todos ellos tenían justamente una condición económica, pero también intelectual, ¿no? Educacional, diferente al resto de la población. Y bueno, las clases populares, ¿sí?
que presentaban una clara dicotomía entre la ciudad y el campo, ya que estamos hablando del proceso de urbanización. En el plano urbano, sí, en el plano urbano, nosotros nos encontramos con que las clases populares eran principalmente dos grupos, ¿no? Por una parte, lo que podríamos llamar una población proletaria, ¿sí? ¿Qué significa eso? Una población que se encuentra en condición de asalariados, ¿no? Siguiendo a Marx, es aquellos que venden su fuerza de trabajo por un salario. Entonces, esa fuerza laboral que, ojo, capacitada con la educación primaria para integrarse al sistema fabril chino, significaba de que tenían ciertos conocimientos técnicos mediante precisamente la educación primaria para, por la redundancia, operar en el sistema fabril y mediante eso recibían un salario, ¿no? Justamente, una renta en torno a ese ejercicio de la fuerza de trabajo. Pero por otro lado, se encontraban los pobres de las ciudades, nomenclatura que emplea, por ejemplo, Julio Faúndez en un libro que se llama Izquierda y Democracia en Chile. Y llama la atención cuando Faúndez plantea esto, ¿no? Porque Julio Faúndez dice, los pobres de las ciudades eran diferentes. Oye, los proletarios son pobres, ¿sí? No, pero esto es diferente. A ver, ¿en qué radica la diferencia entre los pobres de las ciudades y precisamente este proletariado, ¿no? Explícame eso, no entiendo. Claro, por una parte, el proletariado recibe un sueldo, ¿sí? Recibe una renta, ¿no? Y además está sindicalizado, ojo, además está sindicalizado, ¿no? De tal manera que cada cierto tiempo, si la renta no alcanza, se puede dar un proceso de negociación laboral precisamente con la empresa. En ese tiempo era precisamente por sectores de producción más que por empresa. Y bueno, sobre esa base disponían precisamente de, si ustedes quieren, un régimen de protección. ¿Sí? El trabajo proletario, el trabajo asalariado, era un trabajo que estaba protegido. Los pobres de las ciudades vivían otra realidad. Los pobres de la ciudad se distinguían del proletariado porque estaban precarizados. Sin precarización. Simplemente si tenían algún trabajo en la ciudad, era estacional. Sí, era estacional. No había precisamente estabilidad laboral, ¿sí? Por tanto, muchas veces los pobres de las ciudades estaban casi o en el nivel de indigencia, sí, o sea, perdón, rayando la indigencia, o derechamente en la indigencia, ¿sí? De tal manera que, claro, los pobres de las ciudades que plantea precisamente Faúndez se encuadrarían más bien en esta tipología que originalmente formuló Marx y que las ciencias sociales han retomado, que tiene que ver con la idea del lumpen, ¿no? Es decir, ese segmento de población que queda al margen de la producción. Entonces, claro, si este segmento de población queda al margen de la producción, bueno, estos son los pobres de las ciudades de Faúndez, ¿sí? De Julio Faúndez en su libro Izquierda y Democracia en Chile. Hay un detalle, según Faúndez en su investigación, los pobres de las ciudades crecían de manera en este periodo. Es decir, eran tantos que podían estar estableciendo un nivel de igualdad en número, con los proletarios. Entonces, esto era un fenómeno nuevo. Esto realmente tenían que ver, los pobres de las ciudades eran muchas veces los ex campesinos o los descendientes de los campesinos que vivían en las villas miserias de las periferias urbanas del país, ¿no? Esos eran los pobres de las ciudades. Y su crecimiento era galopante, entre otras cosas por lo que habíamos mencionado, ¿no? Migración campo-ciudad, explosión demográfica, fueron ellos los que aportaron esa explosión demográfica. Entonces, considerando ello, fíjense bien, ¿no? La clase alta, la clase media y las clases populares con toda esta complejidad. ¿Lo podemos complejizar? Vaya que sí. Para cerrar justamente este bloque lo podemos complejizar. Había otro grupo más, los campesinos. Debo decir que los campesinos en Chile son una realidad muy, pero muy compleja históricamente. Y esto se lo debemos a los españoles por la conquista de Chile. ¿Mm? ¿Por qué? Los campesinos en Chile, por lo menos dentro del territorio actual, ¿no? De lo que actualmente es Chile, se podrían dividir en dos grandes grupos, ¿no? Anotémoslo, ¿no? Entonces, campesinos, ¿sí? En dos grandes grupos, ¿no? Por una parte, podemos encontrarnos justamente los campesinos comuneros,
¿sí? Los campesinos en calidad de comuneros, y por otro lado, justamente, aquellos que están sometidos al inquilinaje, ¿sí? Al inquilinaje, ¿no? Vamos a explicar un poquitito esto. ¿Qué es un comunero? ¿Sí? Un comunero no es otra cosa justamente que un sujeto rural dedicado precisamente a la economía agrícola, pero que se distingue de otros porque no solamente por ser agricultor, sino que se integra a una comunidad de personas que dispone normalmente de una propiedad común para la explotación agrícola, lo que permite construir la comunidad. ¿Sí? Históricamente, tanto desde el campo de la historia como desde el plano de la antropología, se ha planteado que los campesinos o que los verdaderos campesinos son comuneros. ¿Sí? Porque la aldea agrícola, ¿no? La aldea rural fue el fenómeno común desde India hasta Irlanda. Sí, a propósito de toda una discusión que viene desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, el que escapa justamente a estos descriptores no es campesino, es cualquier otra cosa. Y claro, si ustedes tienen oportunidad de leer el trabajo del norteamericano Arnold Bauer, La sociedad rural chilena, la hipótesis que él maneja para el caso particular del Valle Central es que en el Valle Central no hay campesinos. ¿Y qué hay? Inquilinos y peones. Esa era la historia justamente del Valle Central desde la colonia, ¿no? Entonces, ¿qué es el inquilino? El inquilino no tiene precisamente una propiedad comunal como el comunero, ¿sí? El comunero agrícola en Chile, uno lo ve curiosamente con la población indígena. Los aymaras justamente en el extremo norte, los mapuches en Araucanía, ¿se dan cuenta? O incluso, en ciertos aspectos, solo en ciertos aspectos, los Rapanui en Pascua. ¿Sí? Se ha planteado algo parecido para Chiloé, para lo que históricamente son los descendientes de los cuncos, ¿no? De tal manera de que son esas poblaciones las que se podrían encuadrar como comuneros, comuneros agrícolas, ¿no? Los verdaderos campesinos, como lo plantearía las ciencias sociales en general en el mundo, ¿no? Los inquilinos son otra cosa. Los inquilinos son trabajadores rurales, saben todas las labores del campo, ¿sí? Pero ellos no disponen justamente de una propiedad agrícola comunal como los comuneros, ni tampoco disponen precisamente de la cohesión social de grupo propia de los comuneros, ¿no? Ellos son trabajadores rurales que están dentro de una hacienda o de una estancia. Eso es un inquilino, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mientras que históricamente el peón tenía funciones similares al inquilino, pero era un trabajador temporal, un temporero, ¿no? No es un fenómeno nuevo, ¿no? Voy a tener que conversar con Churi, cómo me interrumpe la clase. ¿Sí? Temporeros, probablemente tal, ¿no? Y en el periodo que estamos abordando, ya no quedaban peones, pero sí había inquilinos. Sí, sí había inquilinos, ¿no? Entonces, el inquilinaje y los comuneros constituían ese amplio mundo de campesinos en Chile, ¿no? De tal manera que los comuneros situados justamente en realidades indígenas, mientras que el inquilinaje era más propio del Valle Central de Chile, ¿no? Entonces, esta sociedad, ¿sí? Es de esta sociedad, ¿sí? Con este grado de complejidad que estamos viendo, ¿sí? Surge justamente el proceso político de los años 60. Si ustedes se fijan, bastante más complejo de lo que parecía. Entonces, tenemos un estilo de vida urbano dominante, ¿sí? Demográficamente dominante, ¿no? Tecnológicamente dominante, pero con esta realidad rural que ahí está, ¿sí? Que ahí está y que está justamente presente dentro de. Tengo una pregunta de Miguel Pizarro. Ya me extrañaba que no hubiesen hecho ninguna pregunta. Sí, claro. El inquilino es un trabajador rural que se encuentra situado dentro de una gran propiedad territorial, que para el caso de la historia de Chile puede ser la hacienda o puede ser la estancia. ¿Sí? En el periodo justamente que estamos abordando, debo decir, Miguel, ya no quedaban haciendas. ¿Sí? Hay que decir eso, no quedaban haciendas. ¿Sí? Porque en el periodo que estamos abordando, precisamente por el modelo de ISI, los distintos terratenientes, que históricamente estaban ligados al Partido Liberal y al Partido Conservador, habían vivido cambios también. Y en esos cambios habían dividido sus grandes propiedades, sus grandes haciendas entre sus hijos. Entonces, normalmente según la cantidad de hijos, ¿sí? Una propiedad de hacienda se dividía en uno, dos o más fundos. Los fundos
históricamente son extraordinariamente recientes. ¿Sí? Son de la segunda mitad del siglo XX, el proceso comienza a mediados del siglo XX y lleva a que al momento del hito de 1964, más que haciendas, hay fondos. No sé si le respondo a la inquietud, Miguel, antes de ver lo que me está planteando Thais. Sí, profe, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Entonces Thais me dice, ¿se puede ligar? Muy buena pregunta, Thais. Sí, o sea, si volvemos a la teoría de la estratificación weberiana, claro que los comuneros en el norte, en Araucanía y en Rapa Nui se pueden encuadrar sin ningún problema dentro del estatus étnico. De hecho, hasta el año 1960, no sé si ustedes lo sabían, pero lo tienen que saber como administradoras y administradores públicos de información, hasta 1960, los Rapa Nui en Chile no eran ciudadanos, no eran ciudadanos, ¿sí? Por tanto, si no eran ciudadanos, no se encuadraban dentro de la nacionalidad chilena. ¿Mm? Claro, si uno mira la historia de Rapa Nui tiene una historia colonial con Chile. Y ahí hay un tema, ahí hay una bomba de tiempo a analizar, ¿no? Si no ha explotado es porque Rapa Nui está en la Polinesia y vecino a Rapa Nui está el Estado francés. Entonces, si no, ya habría explotado. Tan simple como eso. Pero si miramos los hechos en Araucanía, claro, los campesinos mapuches no solamente son campesinos, ¿no? No solamente son comuneros, sino que, claro, dentro de la región de Araucanía hay toda una historia en la cual se han generado marcadores culturales para discriminar, que es algo que se mantiene, ¿no? Y claro, se podrían encuadrar sin ningún problema, en la tipología de estatus o estamento étnico formulado por Weber. Es más, y esto yo lo observé en terreno, lo mismo vale para las poblaciones indígenas en el extremo norte de Chile, ¿no? Si eres diaguita, si eres atacameño, si eres aymara, si eso yo lo vi, ¿sí? Se aplica justamente el estatus étnico. Yo lo vi en la ciudad de Arica, muy marcadamente, ¿sí? Y en el cual el estatus étnico taís se combinaba con un fenómeno más complejo que no está presente en la Araucanía, ¿no? Me refiero a variables geopolíticas, ¿no? Me refiero a qué pasa cuando lo indígena, ¿sí? Se combina con la condición de extranjero. Es decir, si tú eres aymara, tú potencialmente eres boliviano, no peruano, ¿sí? Lo mismo pasa si eres quechua, ¿sí? Posiblemente, si eres atacameño, dirás, no, yo soy de aquí, sí, pero te pareces tanto a ellos. ¿Mm? Entonces, claro, por supuesto que sí, Thais, claro que se encuadra en el estatus étnico. ¿Mm? Se le responde a la inquietud, Gracias, profesor. ningún problema. A propósito, más preguntas, ¿no? ¿Ven el grado de complejidad de lo que estamos describiendo sociológicamente hablando en Chile hasta el año 1964? Mm, Parece que los he agotado. ¿No? ¿Nada? Bueno, son las 9:30, pasadita, pasadita, las 9:31, recuerdo. Tomemos unos 15 minutos de receso y ahora pasemos a la segunda parte precisamente de lo que nos corresponde, ¿no? El proceso político. El proceso político que tenemos que abordar hoy día. Entonces, sobre esta base, sí, vamos a... Yo aquí voy a parar la grabación. Qué bueno. Y ahí está, como siempre, Diego, grabando otra vez. Gracias, Fernanda, gracias, Thais. Siempre es reconfortante. De hecho, a mí me está haciendo falta realmente un cafecito. Terminado esto, iré por el mío. A propósito de un diálogo que tuve con Thais en torno al café y al mate, todo un tema. Entonces, bueno, son ya, sí, ya, tenemos que darle. Comenzamos con el segundo bloque, en el cual, si ustedes se fijan, todo está siendo ordenado desde la lógica de la teoría de los clivajes, ¿no? En esta sesión que acaba de pasar, perdón, en este bloque que acaba de terminar, nosotros, no me había fijado lo que están colocando aquí
cafecito, tecito, bueno, cada quien con lo suyo. Gracias, Tai, gracias, Miguel, por compartirme esa intimidad. Si ustedes se fijan, hemos ordenado la clase de hoy, o hemos encuadrado, si ustedes quieren, la clase de hoy en torno a los supuestos básicos de la teoría de los clivajes, ¿no? En el bloque que ya pasó, vimos la sociedad, vimos las variables sociológicas que estaban ahí de manera evidente como agentes de cambio, ¿no? Y ahora vamos a ver precisamente el cambio en sí, ¿no? El efecto, ¿no? Que está ligado estrictamente a la política a propósito de este clivataje tecnocrático que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, sobre esa base, ya que ahora pasamos derechamente a la política, esta es una asignatura de desarrollo político y administrativo de Chile, les comparto este enlace siempre, bueno, son los últimos enlaces que les podré compartir de memoria chilena, ya que después comienzan a, o sea, tiene un enfoque muy histórico, ¿no? Y la historia no aborda, por ejemplo, los últimos 30 años, por poner un ejemplo, ¿no? Ni siquiera los últimos 45. Entonces, son como los últimos enlaces que les empiezo a compartir de memoria chilena. Si ustedes pinchan este enlace, se van a encontrar justamente con un hito, ¿sí? Ligado a propaganda. Propaganda justamente en la cual, si ustedes observan con atención, se van a encontrar con que aquí figura, bueno, dice el eslogan Chile avanza, reforma agraria, y en el afiche, ¿sí? Hay varias cosas que ustedes podrían analizar, ¿no? Los colores que dan cuenta precisamente de una bandera chilena, ¿sí? El azul, el blanco, el rojo. De hecho, explícitamente hay una estrella blanca ahí, y hay dos franjas, una azul y otra roja. Y en el centro, el rostro de un campesino, ¿sí? El rostro de un campesino, ¿no? Que constituye precisamente, si ustedes se fijan, estrictamente, fíjense, el año 1966, tiene que ver precisamente cuando se está ejecutando fuertemente la reforma agraria en Chile bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ¿no? Lo logran ver, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Sí, profe. perfecto, sí, magnífico. Pero fíjense, este otro enlace que les comparto es diferente, ¿sí? Trasciende al gobierno de Frei Montalva, está situado en otro año, si ustedes se fijan, ese año corresponde justamente a 1971, ¿sí? 1971. Y la fecha es polémica, porque siempre se ha discutido si el MIR, ¿no? El Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, se creó en 1969, ¿sí? Como dice la historiografía oficial, en el seno de la Universidad de Concepción, o dos, ¿no? Como algunas tesis que han estado saliendo desde los años 90 en adelante, que plantean que por el contrario, nació en el año 65, en Santiago y no en Concepción, justamente, eh, con la bendición de la mitad de la Iglesia Católica, que ahí hay toda una polémica en torno a cuáles son los orígenes de. Aquí hay un tema, ¿sí? Pero independientemente de, hay un hecho concreto, ¿no? Hay un hecho concreto, en el sentido de que en los dos enlaces, el gran elemento en común que ven en ambos es que se está dando un proceso de fraccionamiento, ¿no? O de, sí, de fraccionalismo, ¿sí? De fraccionalismo político, ¿sí? En el periodo que estamos abordando desde el año 64 en adelante, ¿no? Dando cuenta en el fondo del cambio que está viviendo el sistema político chileno y específicamente mediante el sistema de partidos, volviendo precisamente a la teoría de los clivajes en función de estos dos enlaces, ¿no? Entonces, aquí hay algo interesante a considerar, ¿no? Eh, Porque, por ejemplo, Tomás Mulián, junto a un grupo de académicos, publicó en los años 90, perdón, fines de los 80, principios de los 90, un texto que se llama La Forja de Ilusiones. Y en el primer ensayo de La Forja de Ilusiones, cuya autoría es de Tomás Mulián, él planteaba que hasta los años 60, ojo, hasta los años 60, lo que caracterizaba a la estructura orgánica de los partidos políticos era su condición artesanal, ¿sí? Su condición artesanal. A diferencia, salvo la gran salvedad que él decía, que era el caso del Partido Comunista, ¿sí? Salvo el Partido Comunista, el resto de los partidos,
independientemente de su ideología, se caracterizaban precisamente por una estructura orgánica artesanal, ¿sí? Esto que planteaba Mulián para el grueso, ¿sí?, del mapa político chileno hasta los años 60, probablemente tal, resulta interesante, porque si ustedes recuerdan un libro que vimos de Maurice Duverger, ¿no?, Los partidos políticos, a juicio del autor, si existía una macro variable que explicaba el comportamiento de los partidos, era su armazón, era su estructura orgánica. De tal manera que la estructura orgánica constituía la gran unidad de análisis para poder comprender e incluso explicar las prácticas, ¿no?, los comportamientos de los partidos políticos, fuese en tiempos de campaña o fuese en su operatoria ya cuando, como diría Sartori, terminan cazando el cargo, ¿no?, ¿sí?, mediante esta etiqueta oficial. Entonces, es interesante porque precisamente el propio Tomás Mulián va a plantear de que este esquema de partidos artesanales, salvo el Partido Comunista, que nunca había tenido una estructura artesanal, se va a romper con la emergencia del Partido Demócrata Cristiano, ¿sí? Esa es la tesis de Mulián, ¿no? El Partido Demócrata Cristiano rompe, si ustedes quieren, la hegemonía que había tenido el Partido Comunista en términos de estructura orgánica a través de la emergencia del primer partido de máquina en Chile, ¿sí? El primer partido de máquina o de maquinaria en Chile. Entonces, esto que plantea Mulián, a propósito de los enlaces, para mí son sumamente sugerentes para lo que tenía que ver con mi hipótesis, ¿no? El clivataje técnico, ¿no? La democracia cristiana no nace de la nada, ¿no? Hay justamente un ambiente social ligado a un grupo de profesionales que le da origen. Y en ese terreno, para poder comprender todo lo que estoy planteando, tenemos que contemplar los hechos y su respectivo análisis, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí estás. Ahí estás. Miren. Bueno, esperemos que cargue. Cargó. ¿Lo logran ver? Ahí sí, profesor. ¿Sí? Sí, sí. Se demoró un poquito en cargar. Bueno, esta esquemita que ustedes ven acá da cuenta precisamente de lo que se tenía justamente hasta el año 1952, ¿sí? Hasta el año 1952, ¿no? Entonces, aquí figura Frente Popular, 1938-1952. ¿Por qué Frente Popular? Normalmente la historiografía tradicional lo conocemos como los gobiernos radicales, ¿no? Se le llamó justamente ya en la literatura más técnica Frente Popular porque precisamente entre el año 1938 y el año 1952 tenemos nada más y nada menos que justamente un gobierno de alianza, ¿sí? Un gobierno de alianza conocido como Frente Popular, ¿sí? Este Frente Popular modificó muchas cosas en torno al sistema de partidos en Chile. Si ustedes recuerdan, hasta la crisis de 1920, el partido de centro históricamente había sido el Partido Liberal. Era algo que habíamos visto primero durante la República Liberal, posteriormente se repite en el plato durante la República Parlamentaria. El Partido Liberal era lejos el partido de centro del país. Sin embargo, con la crisis que comienza en 1920, ¿no?, y que comienza justamente a entibiarse, comienza a atenuarse a partir de 1932, ¿sí?, con ese gobierno de transición del segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, el centro político comienza a modificarse debido, entre otras cosas, a cómo terminó el gobierno de Arturo Alessandri Palma, ¿no?, con la masacre del Seguro Obrero del año 1938, ¿no? Entonces, en las elecciones de ese mismo año, la masacre estaba fresquita, justamente, los liberales pierden esa condición de ser el partido dominante en la escena política chilena, y ese lugar, ¿sí?, lo ocupa el Partido Radical. Sí, el Partido Radical es quien ocupa el lugar del Partido Liberal. Y mediante una verdadera
verdadera alianza conocida como Frente Popular con el Partido Socialista y el Partido Comunista, vemos cómo precisamente el Partido Radical conforma una coalición de 3 gobiernos entre el año 1938 y el año 1952, ¿no? Comienza con Pedro Aguirre Cerda, continúa con el caso justamente del presidente Ríos y termina con Gabriel González Videla en el año 1952, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la primera mitad del siglo XX implica un cambio en el centro político, ¿no? Y el cambio tiene que ver no solamente con el actor, ¿no? El partido, sino que también cambia el contenido, cambia el programa, cambia la ideología, ¿no? Frente Popular, ¿sí? De tal manera que durante este periodo observamos cómo se consolida algo que venía de los tiempos de la dictadura ibañista, ¿no? La intervención del Estado en economía y en todas las esferas que estén ligadas al interés nacional. Entonces, sobre esa base, justamente, tanto el Partido Radical, el partido dominante en la alianza, como el Partido Socialista y el Partido Comunista, intervienen, o sea, a través de una serie de carteras dentro del Estado para, desde ahí, intervenir la economía, la educación y, si ustedes quieren, la sociedad misma, ¿no? Entonces, ese fue justamente el fenómeno que vimos justamente hasta el año 1952, conocido como Frente Popular. Sin embargo, y siguiendo con la política, nosotros habíamos observado desde el siglo XIX que lo que ocurría en Chile estaba en un abierto maridaje con lo que pasaba afuera, ¿sí? En el exterior. Y en ese terreno habíamos visto cómo la República en Chile, primero durante el periodo conservador, posteriormente durante el periodo liberal, y ni hablar, ¿no? Bajo la República parlamentaria, todo este fenómeno político se entendía en función justamente de la Pax Británica que se había construido después de la derrota de Napoleón en Waterloo. Bueno, bien, la crisis del dominio británico coincidió con la crisis de la antigua oligarquía que controlaba Chile, ¿sí? Y que se expresaba políticamente en partidos como el liberal por una parte y el conservador, o incluso de repente el propio partido democrático, el partido de Malaquías Concha, ¿no? Pero sin embargo, la crisis del dominio británico coincide con la crisis del dominio oligárquico en Chile, se da un proceso de cambio y precisamente, si ustedes se fijan, en el periodo de entreguerras a nivel mundial, nos encontramos con estos gobiernos de Frente Popular, que debo decir, no se da solamente en Chile, en Occidente uno observa distintos casos, ¿sí?, de gobiernos de Frente Popular semejantes, ¿no? Tanto en América Latina como en Europa. De tal manera que incluso en Estados Unidos, sobre todo cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se establece una suerte de acuerdo tácito, ¿no?, entre Estados Unidos y la Unión Soviética para, a propósito de la Operación Barbarroja, detener precisamente al fascismo en el mundo. Entonces, en función de ello, se entendió incluso la masacre del seguro obrero que ejerció Arturo Alessandri Palma en su segundo gobierno. Sin embargo, si usted mira la cronología del Frente Popular, el Frente Popular en Chile coincide tanto con el fin del periodo de entreguerra, la Segunda Guerra Mundial y la post-Segunda Guerra Mundial. Y aquí es muy importante tomar en cuenta qué pasa en el mundo para entender cómo terminan los gobiernos radicales, ¿no? Para que ustedes hagan una idea, hasta el año 1945, ¿sí? Hasta el año 1945, esta alianza que ustedes ven aquí entre el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido Comunista operó con cierto grado de armonía, ¿sí? Armonía con lo que implica la política, ¿no? Siempre hay diferencias, peleas, intereses, ¿sí? Problemas de poder, todo lo que eso significa. Sin embargo, las cosas comienzan a cambiar justamente cuando los japoneses en el Missouri firman la rendición ante Estados Unidos, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, se da una especie de tensa paz entre las potencias que ganan la guerra, ¿no? Es decir, Estados Unidos por una parte y la Unión Soviética por el otro, ¿no? La gran consecuencia de la Segunda Guerra Mundial es que dos grandes potencias extraeuropeas comienzan a controlar el globo.
Y en ese contexto, la tensa paz dura hasta el año 1947, cuando la paz se termina con el hito que implicó justamente el bloqueo a la ciudad de Berlín, que hacen los soviéticos, y la respuesta del puente aéreo que hace Estados Unidos para romper el bloqueo. Con eso comienza lo que se conoció como la creación de la cortina de hierro, que daría después al muro de Berlín, y con eso la Guerra Fría. Entonces, a partir del año 1947, la cosa se empieza a complicar entre estas dos potencias. Pero el mundo seguía su camino. Piensen que cuando termina 1945 la Segunda Guerra Mundial, en China, renace la guerra civil que existía previo a la invasión japonesa entre la China nacionalista y la China comunista, ¿no? Entonces, durante 5 años, comunistas y nacionalistas se enfrentan en China con que finalizando el conflicto en el año 1949, cuando los nacionalistas derrotados se ven obligados a abandonar la China continental y ocupar justamente la isla de Formosa, lo que hoy en día conocemos como Taiwán. Entonces, generando las dos grandes Chinas, ¿no? Un año después, en 1950, la China continental, que es comunista, ¿sí? Desde la derrota de los nacionalistas, inicia, bueno, 1950, o sea, no voy a decir que ellos lo inician, pero sin embargo en 1950 estalla la guerra de Corea. Y todo indica de que el estallido tiene que ver no solamente por intereses soviéticos, sino que también hay intereses chinos ahí. Y obviamente norteamericanos, ¿no? Entonces Estados Unidos entra a la guerra de Corea, ¿no? Interviene en el proceso coreano, y en ese contexto el gobierno norteamericano comienza gradualmente a presionar cada vez más a ciertos países del mundo a alinearse a su bloque. A alinearse a su bloque. A los primeros que encuadró fue a los países latinoamericanos, ¿sí? Era su patio trasero. Estados Unidos, por un tema estratégico, no se podía dar el lujo, ¿sí? No se podía dar el lujo de, ¿cómo podríamos decirlo? De que se abriera un frente enemigo al sur. Ni en México, ni en Centroamérica, ni en el Caribe, ni en Sudamérica, ¿no? Ese lujo no se lo podía dar. Entonces, sobre esa base, alinea a los países del Caribe, a México, a Centroamérica y a Sudamérica en torno a sus intereses. El más rebelde lejos fue México. Sí, México había vivido su propia revolución y por tanto México defendió permanentemente la doctrina de la neutralidad. Entonces, siendo un país vecino a Estados Unidos y con el gigantesco poder que había alcanzado Estados Unidos con la Segunda Guerra Mundial, y México logró defender su autonomía, ¿no? En este periodo Chile no podía decir lo mismo. Chile realmente en el periodo del Frente Popular tenía como principal cliente justamente a Estados Unidos. Recordemos que el principal recurso de exportación de Chile en este tiempo era el cobre, y quien realmente lo consumía era Estados Unidos. Entonces, el principal mercado es Estados Unidos. Pero si eso no fuese poco, el Frente Popular, y eso hay que decirlo, fue financiado económicamente por Estados Unidos a través de un programa de ayuda económica formal. De tal manera que al precio del cobre y por tanto al mercado de exportación llegaba una ayuda económica de parte del Departamento de Estado a Chile para sostenerlo en pie. De tal manera que podríamos decir que el Frente Popular, y esto quizás a los socialistas y los comunistas les genere revoltijo en el estómago decirlo, pero el Frente Popular tuvo un apoyo económico explícito por parte de Estados Unidos en el sentido económico de la palabra. De tal manera que si efectivamente el principal cliente un día decía, no me gustan tus amigos, hay que hacer algo. Y eso le tocó al presidente González Videla, ¿no? Gabriel González Videla comenzó a sentir una profunda presión norteamericana precisamente porque a uno de sus aliados justamente estaba ligado al enemigo, el Partido Comunista. Y es precisamente esa presión que orilla a González Videla a emitir la famosa ley justamente de protección a la democracia, que los comunistas la replicaron como la llamada ley maldita, ¿no? Es decir, el Partido Comunista queda proscrito, queda fuera de la ley, se le persigue, y por tanto comprenderán, ¿no? Si queda proscrito, se tiene que ir del gobierno, y por otro lado, además de irse del gobierno, es perseguido, es decir, queda proscrito, está fuera de la ley.
¿sí? Entonces, en ese contexto, se quiebra el Frente Popular, ¿sí? Se quiebra el Frente Popular. ¿Se dan cuenta? Se quiebra el Frente Popular, al Partido Socialista no le tocó nada, era el Partido Socialista, pero el Partido Comunista se tiene que ir del gobierno y además de ello queda proscrito, lo que implica justamente un quiebre en el Frente Popular. ¿Qué pasaba justamente en el resto de, a ver, volvamos porque me gusta verles sus caras, aunque sea justamente a través de estas cámaras oscuras? Miren, qué bueno, justamente aquí había un comentario de Nicolás, qué bueno que volví. Si ustedes se fijan, y inmediatamente le respondo a Nicolás, ¿qué ocurría en el resto del mapa político chileno? Recordemos justamente que el Partido Liberal y el Partido Conservador estaban fortificados en el campo. Su plaza fuerte electoral estaba en el campo. Entonces, sobre esa base, se me está agotando la batería. Cargar mi computador. Ahora sí. Bueno, sí, ahora sí. Entonces, considerando ello, considerando este tema, la derecha, sí, representada por el Partido Liberal y el Partido Conservador, estaban tranquilamente en el campo protegiendo sus intereses, ¿no? Pero, sin embargo, existía otra derecha, la derrotada en la masacre del Seguro Obrero, herida pero no muerta, ¿sí? Que también estaba existente, ¿no? Que ahora se definían justamente como los nacionalistas, probablemente tal. Entonces, nacionalistas, liberales y conservadores estaban fuera del gobierno, pero claro, para el caso del Partido Liberal, ¿sí? Esta situación era la que estaban esperando para poder presionar y generar un frente no popular, es decir, un frente de derecha para poder quitarle el poder formal al Partido Radical, ¿no? El partido que el Partido Liberal vio desde el principio como su enemigo, ¿sí? Entonces, antes de seguir, Nicolás tiene una inquietud. Qué buena pregunta, Nicolás, ¿no? Ah, gracias. Qué buena pregunta. Mire, la verdad, a ver, durante el Frente Popular, el Partido Radical tomó muchas de las prácticas del Partido Liberal. La principal, ser un partido pragmático. Sí, ser un partido pragmático, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros observamos, ¿sí? Observamos con el Partido Radical una continuidad de las prácticas políticas del Partido Liberal, ¿no? Es decir, en el pasado, en el siglo XIX, había sido un partido de valores, ¿no? De ideales, por eso se habían salido del Partido Liberal, porque ellos habían negociado con el Partido Conservador, pero claro, en esta primera mitad del siglo XX, nosotros nos encontramos con un partido que, lejos de seguir defendiendo los valores que había caracterizado al Partido Radical, se convierte en un partido pragmático. Uno dirá, ¿por qué pasó eso? Para mí la explicación es sencilla, llegaron al poder. Llegaron al poder. El Frente Popular les era útil, la alianza con socialistas y comunistas les era útil, y por tanto se volvieron pragmáticos, ¿no? De hecho, lograron generar 3 gobiernos justamente a través de esa alianza, ¿no? Los 2 primeros habrán terminado mal por la muerte de sus presidentes, pero eso ya escapaba a la política, tenía que ver, al parecer, por un tema de salud ambiental, ¿no? Lograron 3 gobiernos y por tanto lograron excluir al Partido Liberal, su histórico enemigo, había logrado justamente excluirlo del poder formal, ¿sí? Entonces, el Partido Radical había sido exitoso con esta estrategia. Pero Estados Unidos le termina aguando la fiesta. La Guerra Fría le termina aguando la fiesta. Es decir, por presión norteamericana, el último gobierno radical se ve obligado a romper con justamente el Partido Comunista. Con esto se fractura justamente el Frente Popular y eso le da pie al Partido Liberal para volver al combate con una alianza con conservadores y nacionalistas. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto, ¿no? Pero como usted bien dice, Nicolás, eh, ¿cómo podríamos decir? Sí, de algún modo le respondí a la pregunta. Entonces, claro, en el año 1952, ¿sí? En la elección de 1952, nos encontramos con que la derecha vuelve justamente al ataque y vuelve nada más y nada menos que con un sujeto que parecía un cadáver político, ¿no?
Vuelve justamente Carlos Ibáñez del Campo, vuelve de hecho con un eslogan, ¿no?, que figura la escoba, ¿no?, y con el siguiente discurso, ¿sí? La política, los partidos justamente, han generado una situación de inestabilidad dentro de Chile y además las acusaciones de corrupción, sobre todo del presidente González Videla, dan cuenta de que los partidos políticos están destruyendo al país. Entonces nosotros vamos a hacer limpieza, ¿sí? Y de ahí la figura de la escoba, ¿no? Nosotros vamos a barrer con toda esta podredumbre, haciendo un gobierno totalmente diferente. Y claro, este gobierno, ¿sí?, en el cual apoyan liberales, conservadores y nacionalistas, da origen al famoso gobierno el segundo gobierno de Ibáñez, ¿no? Segundo gobierno de Ibáñez, que va desde el año 1952 hasta el año 1958, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, la derrota del Partido Radical con esto es evidente, porque además, fíjense bien, desde el gobierno de González Videla, ¿sí?, que los gobiernos chilenos eran sexenios, duraban 6 años. Entonces, sobre esa base, claro, el gobierno de Ibáñez dura tranquilamente 6 años, sin ningún problema, y en el cual con esto la derecha política vuelve al poder formal. Durante el gobierno de Ibáñez, quizás lo más destacado, además del triunfo a la derecha, tiene que ver precisamente con la misión Klein-Isaac, justamente, que fue una misión norteamericana, ¿sí?, que apuntaba a instalar un modelo económico diferente al modelo de ICE. ¿Y cuál era ese modelo? Era un modelo de carácter librecambista, ¿no?, en el cual se fomentaba precisamente la apertura comercial de Chile hacia el exterior, pensando precisamente en Estados Unidos como el principal mercado. Debo decir que la misión Klein-Isaac, justamente esta misión norteamericana, termina mal, ¿no? No logran justamente operacionalizar el modelo, y sin embargo, a pesar que termina mal, el Partido Liberal logra cosechar otro triunfo en el año 1958, cuando lleva nuevamente a la derecha unida con otro candidato, y con un candidato que, a propósito del pasado, estaba ligado a Arturo Alessandri Palma. Me refiero a su hijo, Jorge Alessandri Rodríguez. ¿Sí? Rodríguez. ¿Sí? Que lo anoté mal, pero bueno, 1958, 1964, ¿sí? Así es, Nicolás, es el primer antecedente, y el primer antecedente serio, ¿no? La misión Klein-Isaac es precisamente el primer antecedente teórico e histórico de la instalación del modelo neoliberal en Chile. De hecho, el triunfo de la derecha es tan grande que logran llegar, estoy disléxico, logran conducir a otro presidente de derecha justamente a la moneda, Jorge Alessandri Rodríguez. Y Alessandri venía con un esquema mental muy similar al primer gobierno de derecha, ¿no? Es decir, si bien ya la misión Klein-Isaac justamente es un fracaso, él trae un modelo librecambista para el país, ¿sí? Un modelo librecambista para el país, ¿no? Hay un detalle, no sé si han visto justamente alguna imagen de la propaganda de Alessandri Rodríguez para el año 58, ¿no? Pero es impresionante ver cómo ellos instrumentan una antigua propaganda norteamericana en la cual aparece el tío Sam con su traje justamente de la bandera norteamericana, ¿sí?, con su barba, sus ojos azules, apuntándole, diciendo: a usted lo necesito. Y bueno, en la misma propaganda aparece la figura de Jorge Alessandri, no, aparece con las manos abajo justamente, carismático él, porque eso sí, carismático, diciendo: a usted lo necesito, ¿sí? Y con ese eslogan y con esa propaganda, en el año 58, Alessandri Rodríguez gana la presidencia, y con eso, este Frente de Derecha logra generar un segundo gobierno, justamente, valga la redundancia, de derecha, ¿sí? En el cual justamente habían logrado derrotar fácilmente a el Partido Radical. Entonces, si ustedes se fijan, hasta aquí, el Partido Radical es el enemigo del Partido Liberal y del Partido Conservador. Los nacionalistas, que son bastante más pocos, se unen precisamente a los hermanos mayores en esta pelea.
en esta pelea, ¿se fijan? Pero si se fijan también, aquí empezamos a ver tres derechas, ¿sí? Tres derechas, ¿no? Que van a marcar justamente la historia presente del país, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto, perfecto. Bueno, me imagino que los demás que no responden, entenderé eso como que vamos bien. Entonces, bueno, hasta aquí todo bien, ¿sí? Todo bien, ¿no? Sin embargo, durante estos dos gobiernos, el Partido Socialista y el Partido Comunista habían logrado reconciliarse de la fractura del Frente Popular y habían creado el FRAP, ¿sí? Habían creado el FRAP, ¿sí? El Frente de Acción Popular, ¿no? Se parecía un poquito al Frente Popular, bueno, el Frente de Acción Popular, ¿no? El FRAP. Y que sobre esta base, justamente, pretendían llevar a un candidato propio a la presidencia. Ese candidato propio era un militante antiguo del Partido Socialista, que era el caso de Salvador Allende Goza, ¿no? De tal manera de que es el candidato del FRAP, ¿no? Y por tanto muestra cómo se está reconfigurando todo lo que tiene que ver con el mapa político del país. Pero ojo, bajo el primer gobierno de derecha, ¿no? Es decir, bajo el segundo gobierno de Ibáñez, ¿no? Del año 52-58, el Partido Conservador comienza a tener una serie de problemas, ¿sí? Una serie de problemas, ¿no? El Partido Conservador comienza a sufrir una crisis entre los antiguos militantes del partido y una juventud conservadora, principalmente de clase media, que había tenido acceso a la educación universitaria y que no coincidía con los modales aristocráticos propiamente tal del Partido Conservador. ¿Mm? Esa juventud en un momento determinado entra en conflicto con el resto de los miembros del partido y se terminan escindiendo del Partido Conservador, dando origen a la Falange Nacional. ¿Sí? Un grupo de jóvenes de clase media, urbanos, y todos tenían un gran elemento en común, eran todos universitarios. Es más, eran todos profesionales. O, volviendo a nuestro marco teórico, son todos tecnócratas. Son abogados, son ingenieros comerciales justamente, son economistas, es decir, hay una gran cantidad de gente con muy buena formación que termina generando la Falange Nacional, ¿sí? Y en la cual destacan una serie de líderes carismáticos tales como Bernardo Leighton, justamente, el intelectual histórico justamente de el partido, Patricio Elwin o el mismo Eduardo Frei Montalva, que se empieza a convertir gradualmente en el candidato presidencial de la Falange. A esto se agregaban justamente intelectuales en el sentido como lo plantearía Lowy, como Jack Chonchol, justamente un profesor universitario de economía que sabía mucho de economía agrícola. Entonces, de tal manera de que es un partido pequeño, de jóvenes, pero que comienza justamente a tomar forma de la separación del partido conservador, ¿no? Entonces, con esto estamos viendo un cambio de escena, ¿sí? Que se empieza a dar desde el gobierno de Ibáñez y que empieza a madurar con el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez. Debo decir que la elección del año 58, Alessandri se enfrentó, entre otros, a Eduardo Frei por la presidencia, mostrando justamente cómo estaba modificándose el proceso político chileno. En palabras de Sartori, esto se podría conceptuar de la siguiente manera, ¿no? Chile estaba viviendo un pluralismo extremo, ¿no? Es decir, aquí hay más de dos partidos jugando, ¿no? Aquí, de hecho, ni siquiera son tres, ¿no? Es el Partido Conservador, el Partido Liberal, ¿sí? El partido, a ver, sí, el Partido Conservador, el Liberal, el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, los nacionalistas, y ahora aparece la Falange. Van 7, ¿no? Van 7 si ustedes se fijan, ¿no? Es decir, es una gran cantidad de partidos que dan cuenta del nivel de fragmentación, justamente, de la sociedad y específicamente de la política chilena. Y a eso se suma un hito, un famoso hito, que es el hito electoral del año 1963. Aquí me tengo que detener un poco. ¿Por qué un año antes de la presidencial hay un hito importante en el año 1963? Hasta ese momento, los partidos políticos manejaban una práctica probada.
la práctica de probar fuerzas en una elección municipal previa a una presidencial, ¿sí? De tal manera que en esa municipal se podía saber muy bien cómo va la mano, como se dice coloquialmente, ¿no? Es decir, cómo se está dando la correlación de fuerzas para conquistar la presidencia de la República, ¿no? Éramos un país democrático, pero con un sistema de gobierno presidencial como el actual. Entonces, con base a ello, la presidencia constituía obviamente el cargo clave, era el botín de guerra fundamental, ya que desde la presidencia se definiría el gabinete y por tanto el gobierno mismo. Entonces, en el año 63 se da una elección municipal dentro del país y el Partido Liberal y el Partido Conservador deciden probar fuerzas en un municipio con una histórica votación pro-conservadora. Me refiero a la comuna de Curicó. ¿Sí? Entonces, la idea era probar fuerzas nuevamente con su antiguo enemigo, el Partido Radical. De tal manera que con base a ello, ocuparlo como un verdadero termómetro para decir, muy bien, la elección presidencial del próximo año va a venir así. Entonces, en Curicó miden fuerzas y se da lo inesperado, como ocurre muchas veces en política, ¿no? La figura justamente del candidato Naranjo, que estaba ligado precisamente al Partido Socialista, termina ganando la alcaldía de Curicó, ¿no? Esto que fue conocido como el Curicazo, ¿no? O el Naranjazo, se le llamó así precisamente porque el Partido Liberal y el Partido Conservador no lo vieron venir, no vieron venir esta situación, y se dieron cuenta que el Partido Radical ya no era el adversario objetivo. El adversario objetivo era el FRAP. Es decir, se habían logrado, ¿sí?, conquistar justamente un municipio rural, ¿no?, que históricamente, de hecho, había votado por el Partido Conservador. Algo andaba funcionando muy mal. Los cálculos de esta derecha potente, ¿no?, es decir, el Partido Liberal y el Partido Conservador, no contemplaban las ciencias sociales, ¿no? El país estaba cambiando, el país se estaba urbanizando, ya no podíamos, sí, tal cual Thais, su apellido es Naranjo, no me recuerdo exactamente el nombre, ¿no? Pero su apellido es Naranjo, de ahí viene Naranjazo. Entonces, sobre esa base, claro, Curicó ya no era lo de antes, el Maule no era lo de antes, y claro, el campo ya no era lo de antes, ¿no? El país estaba cambiando. Entonces, en este proceso de transformación, la derecha chilena se asusta. Cuando hablo de la derecha chilena estoy hablando del Partido Liberal y el Partido Conservador, y inmediatamente viene la elección del año 64, la elección justamente presidencial, y frente a la imposibilidad de ocupar nuevamente a Alessandri, que ya era un presidente mayorcito, sí, ya tenía sus años, no veo otra opción que entregarle todos los votos cautivos que históricamente tenía en el campo a un candidato alternativo al que ofrecía el FRAP, ¿no? Es decir, si el FRAP es el enemigo, si Allende es el enemigo, bueno, yo voto justamente por el mal menor. Y el mal menor era el candidato de ya un nuevo partido que venía de la Falange Nacional, el Partido Demócrata Cristiano. Me refiero a Eduardo Frei Montalva, ¿no? Y le endosa justamente todos sus votos cautivos controlados en el campo a Frei Montalva para la elección del año 64. Entonces, con esto, el Partido Demócrata Cristiano gana la presidencia de la República y rápidamente después, en la elección parlamentaria, gana una gran cantidad de escaños en el Congreso para el Partido Demócrata Cristiano. Aquí se da una situación inédita. Nunca antes y nunca después, sí, ojo, nunca antes y nunca después, un solo partido conquista el poder formal en Chile. Esto es único. Entre el año 1964 y 1970, un solo partido gobernó Chile. ¿Sí? Esto es inédito, ¿no? Nunca antes y nunca después, ¿sí? Que fue el Partido Demócrata Cristiano, que es este partido de máquina o maquinaria que yo mencionaba justamente, un partido tecnocrático conformado principalmente con profesionales universitarios e incluso algunos académicos como Jackson Chol, y sobre esa base nos encontramos con un cambio mayúsculo en la historia de Chile. Entonces, este partido, ¿sí?, que es un partido con vocación política de centro, no solamente por su estructura orgánica es muy diferente justamente incluso al Partido Comunista, que es un partido de cuadros, ¿no? Es un partido de máquina. En el plano estrictamente de los partidos de centro, es una ruptura
con el Partido Radical y con el Partido Liberal, ¿no? Es decir, con la historia de los partidos de centro en Chile. La democracia cristiana, como diría muy bien Tomás Mulián, es un partido ideológico. Sí, es un partido ideológico. Es más, es mesiánico. En estos tiempos son jóvenes, son intelectuales, son tecnócratas y tienen la convicción de que ellos van a cambiar Chile y que van a refundar Chile. Tal como lo dijo Enrique Krauss después de la elección presidencial de Frei Montalva, tenemos democracia cristiana para 30 años. Entonces, lo que hace la democracia cristiana a partir del año 64 es romper con la historia de Chile. La historia de Chile era la historia del aliancismo, ¿no? Habíamos visto cómo en la República Conservadora son tres grupos muy diferentes que construyen alianza y crean la República Conservadora. La República Liberal, otro tanto, ¿no? El aliancismo había sido la tendencia hasta el año 64, pero la democracia cristiana gobierna sola, y además, y tal como lo diría Frei Montalva, a pesar que la derecha lo apoya incondicionalmente con sus votos, Frei Montalva dice, no cambio ni una letra de mi programa, ni una línea de mi programa cambia. Entonces, esta condición ideológica, y permítanme compartir pantalla otra vez, ¿dónde estás? Ahí estás. Modifica mucho este escenario, ¿no? Sí, modifica mucho este escenario en el sentido de que, a ver, maravilloso. Hasta el gobierno de Alessandri Rodríguez, si ustedes se fijan acá, nos encontramos con que habíamos tenido dos gobiernos de derecha, ¿no? Que daban cuenta de la derrota gubernamental del Partido Radical, primero con el segundo gobierno de Ibáñez y posteriormente con el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, ¿no? Sin embargo, después de eso, el gobierno de Eduardo Frei Montalva es un verdadero quiebre, ¿sí? Es un verdadero quiebre, ya no digamos con esta tendencia que se daba con dos gobiernos de derecha, es un quiebre con toda la historia del Chile republicano, ¿sí? Y se observa en este pequeño esquema que está debajito de esta línea de tiempo que estábamos mostrando, que si ustedes lo miran con atención, yo reconozco que esta asta de doble punta justamente no se ve muy bien por un tema de color, pero lo que caracterizó al Partido Demócrata Cristiano y al gobierno de Frei fue justamente que emerge un centro político ideológico y este centro político ideológico genera un proceso de polarización. ¿Sí? Polarización. Y de ahí está hasta con doble flecha, ¿no? Cada punta de flecha da cuenta de una dirección, ¿no? La derecha, justamente, perdón, lo puse al revés, recién me di cuenta, ¿no? Es decir, está exactamente a la inversa, ¿no? Es decir, la derecha se va justamente al polo derecho, justamente la izquierda a la extrema izquierda, ¿no? Es decir, está exactamente al revés, por favor, tomen en cuenta eso, ¿no? Recién me di cuenta de que los lugares están cambiados. Pero se entiende que en el fondo lo que hace la democracia cristiana es polarizar la política, ¿sí? Es polarizar la política, de tal manera que la derecha se extrema, ¿sí? Se va justamente al polo de ultraderecha, mientras que la izquierda se va a la extrema izquierda. De tal manera que en la derecha, ¿sí? Derrotados los liberales y los conservadores, no, caen justamente en los brazos de los nacionalistas que tenían una fórmula abiertamente rupturista, ¿no? Es decir, esta cuestión no se va a solucionar con los votos, esto se va a solucionar con la fuerza, ¿sí? Entonces, es desde este periodo en que la derecha se empieza a volver proto-golpista, como diría Luis Corbalán Márquez, ¿no? La izquierda, otro tanto, ¿no? El FRAP justamente en este periodo se empieza a radicalizar, primero por la emergencia del MIR, por una parte, pero por otro lado, porque si ustedes se fijan, y pensando nuevamente en la geopolítica, desde el año 1959 se había generado la famosa Revolución Cubana, que tiene un impacto en América Latina. Y el Partido Socialista, dentro del FRAP, estaba fragmentándose en distintos grupos, en el cual uno de ellos planteaba derechamente la opción cubana, por no decir guevarista, para llegar al poder. Es decir, no sacamos nada precisamente con la elección, el Partido Comunista se ha equivocado todo el tiempo, nosotros tenemos que seguir una opción rupturista, ¿sí? Entonces, mientras la derecha se vuelve protogolpista, parte de la izquierda en este periodo se vuelve rupturista, de tal manera que la polarización
Sí, la polarización, que tiene que ver con la ruptura de las alianzas antiguas y sobre todo la política de alianza, lleva, y aquí volvemos nuevamente a, después de este chascarro combinado, confundido justamente con para dónde iba cada quien, es decir, es la democracia cristiana quien polariza la escena política nacional, ¿no? Es aquí que se genera lo que Mario Góngora llamaría los grandes proyectos justamente de cambio global, ¿no? Lo que son excluyentes y por tanto, como diría toda la politología del momento, se generan los tres tercios, ¿no? La derecha, el centro y la izquierda, ¿no? Las tres justamente no pueden ir juntas porque se ha roto la antigua política de alianzas. Aquí hay una inquietud de Nicolás. Ah, ya está leyendo Arturo Valenzuela. Así es, sí, así es. A ver, un partido de centro pragmático es aquel que, independientemente de los valores, ¿no? Independientemente de la ideología, no tiene ningún conflicto con establecer alianza con otros partidos, justamente siempre y cuando les sirvan. El caso arquetípico en Chile es el Partido Liberal en el siglo XIX y en la República Parlamentaria, ¿no? Que no tuvo ningún problema tempranamente de aliarse con el enemigo, ¿no? El Partido Conservador, para construir justamente una alianza que los llevara al poder. Y fue sumamente exitosa esa estrategia, ¿no? El Partido Radical era muy diferente al Partido Conservador, pero se parecía mucho al Partido Liberal, por su historia, ¿no? Habían sido parte del mismo partido, y justamente entre el año 38 y el año 52 no tiene ningún problema de establecer alianza con partidos de corte marxista, ¿no? Como era el Partido Comunista y el Partido Socialista, ¿no? Entonces, de esa manera, el Partido Radical, siendo de hecho un partido que tenía políticos terratenientes, como era el caso de Pedro Aguirre Cerda, pero sin embargo no hay problema, ¿no? Establecemos una alianza con el Partido Socialista y el Partido Comunista y hacemos gobierno, ¿no? Eso es un partido de centro pragmático, ¿no? Por el contrario, y esto lo plantea Sartori, lo plantea justamente el mismo Valenzuela, lo plantea Tomás Mulián, sí, todo siempre en función a Chile. La democracia cristiana es un partido de centro ideológico. Sí, es un partido de centro ideológico. ¿Qué significa eso? Significa que es un partido que no está dispuesto a transar su programa de gobierno, no está dispuesto a transar sus valores. ¿Qué pasó? Deme un segundo. ¿Ustedes me ven? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Perfecto. Sí, perfecto. No, que apareció como una pantalla que no me permitía verlos a ustedes. Entonces, sobre esa base, el Partido Demócrata Cristiano es un partido que no está dispuesto a negociar su programa, no está dispuesto a negociar sus valores. Es más, es mesiánico, ¿no? Es decir, están convencidos que ellos tienen justamente una misión liderada por un Mesías, ¿no? Es decir, por un líder carismático. Este líder se llama Eduardo Frei Montalva. Y Eduardo Frei Montalva nos va a llevar justamente a la patria joven y a todo lo que es un proceso de refundación de la política en Chile. Para que ustedes se hagan una idea, y ahí siguiendo Tomás Mulián, la democracia cristiana se convierte en un partido atrapatodo. Creo que el vocablo es party. Me queda una duda con el catch, ¿no? Partido atrapatodo, ¿no? Es decir, es un partido que no es solamente un partido de máquina, sino que a su vez es un partido que moviliza policlasistamente hablando a distintos sectores de la población. Entonces, no es un partido de clase probablemente tal, es un partido policlasista, atrapa a todos los grupos sociales posibles. ¿Y qué hace la democracia cristiana? La democracia cristiana, por una parte, moviliza a la clase media, ¿sí? La cúpula del partido era de clase media, pero también moviliza a los pobres de las ciudades que habíamos visto en el primer bloque, ¿no? Moviliza a los pobres de las ciudades y además comienza a movilizar al campesinado.
de tal manera que la democracia cristiana pretende ser una suerte de partido de frente popular, probablemente tal, pero un solo partido, y moviliza al grueso de la población. Es más, siguiendo a Valenzuela, pero también a Timothy Scully, la democracia cristiana comienza a pelearle las plazas fuertes electorales a los demás partidos. Es decir, por una parte trata de intervenir en la CUT para ganar presencia en el mundo obrero que históricamente estaba ligado al Partido Socialista y al Partido Comunista, y en el campo comienza a presionar para arrebatarle la clientela política al Partido Liberal y al Partido Conservador. Es en ese contexto, chiquillos, la reforma agraria. Con un discurso científico y técnico proveniente de la CEPAL, la democracia cristiana planteó de que el problema de la demanda, el problema de la oferta de alimentos en Chile estaba ligado a prácticas feudales y semifeudales en el campo, ¿no? Por tanto, si queremos que el campo se convierta en la cocina de Chile, el campo tiene que ser reformado. La reforma agraria va. Entonces, pero el proyecto político detrás era expropiarle la clientela electoral del Partido Liberal y el Partido Conservador para la democracia cristiana. Chiquillos, aquí está el origen de por qué el resto de los partidos chilenos hasta el día de hoy odia a la democracia cristiana. No es un tema de valores, no es un tema de ideología. El tema es que el Partido Demócrata Cristiano casi se queda con Chile y casi deja el resto de los partidos fuera de la competencia. Y por muy poco lo logró. Pero claro, esta es la causa de la polarización. Esta es la causa de la polarización, ¿no? Es decir, la interpretación errónea de la derecha de hasta dónde iba el FRAP, cuánto era el poder que tenía el FRAP. Y número dos, no ver quién era realmente su verdadero enemigo. La democracia cristiana que, por muy poco, y los barre de la competencia electoral. Entonces, esto explica, junto con una serie de episodios que estaba viviendo la iglesia latinoamericana, el cambio político que va a llevar justamente al gobierno de Salvador Allende Goza. Pero eso lo vamos a ver ya la próxima semana. Preguntas en torno a esta materia, chiquilla. Por supuesto. Preguntas, sí, sí. Entonces, ¿se podría decir que la democracia cristiana, a comparación de los otros partidos de centro, seguía una doctrina? ¿O los otros igual? No, por supuesto. Es decir, todos los partidos, Fernanda, decían tener valores. Sí. Y todos los partidos decían tener valores, ¿no? Pero, sin embargo, el Partido Demócrata Cristiano defendía los valores en la práctica. Es decir, nosotros no vamos a cambiar ni una línea de nuestro programa porque la derecha votó por nosotros. ¿Sí? O sea, esto no da pie a una negociación. No, nosotros vamos y vamos solos. ¿Sí? Siguiendo a Enrique Krauss, hay democracia cristiana para 30 años. ¿Sí? Es decir, están diciendo, hemos sacado al resto de los partidos de la competencia electoral, de ahora en adelante, el gobierno y el Congreso y los municipios van a ser nuestros. ¿Sí? Van a ser nuestros, ¿no? Y claro, empuje juvenil, ¿sí? Muy buena formación para la época, ¿no? Un partido de profesionales, ¿no? Urbanitas hasta la médula, ¿no? Muy urbanos, ¿no? Y que disponen del empuje, disponen de la capacidad para transformar Chile. No es casualidad justamente cómo la democracia cristiana bautizó justamente su proyecto, ¿no? La revolución en libertad. Entonces, con eso excluían al FRAP, ¿no? Es decir, ustedes no van a hacer una revolución en libertad. O sea, ustedes van a hacer una revolución a la cubana, ¿no? Nosotros vamos a hacer una revolución en libertad. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer una revolución, pero respetando la democracia, ¿sí? Y número dos, vamos a hacer una revolución, ¿no? Es decir, tenemos que cambiar las cosas. Es el gobierno que genera toda una tremenda reforma al sistema educacional en Chile, y además de ello es el gobierno que hace la primera reforma agraria en serio en la historia de Chile. Sí, el gobierno de Alessandro Rodríguez trató de hacer una primera reforma, pero fue tan limitada que la conocieron como la reforma del macetero. Sí, poco menos que ya ni siquiera. En una maceta hiciste la reforma, ¿no? En cambio, la democracia cristiana reforma por primera vez el campo y de manera radical, algo que se va a profundizar después bajo el gobierno de Salvador Allende. Pero sí, es un centro político ideológico, ¿sí? Que solamente se va a equiparar con el gobierno de Salvador Allende, con sus partidos, que también van a defender un proyecto ideológico muy claramente.
No sé, Fernanda, si le respondo a la inquietud. Sí, profe. Gracias. No sé si hay algo más o lo dejamos hasta aquí. Profe, antes de cerrar, ¿ha visto alguna vez el programa Nuestro Siglo? Sí, por supuesto. Es de la época en que yo era En joven. ese, Sí, de los en 90. ese programa, claro, era antes de comenzar los 2000, creo. Claro. En ese programa, un capítulo que relata la historia desde el 63 hasta el 73, entrevistan a unas personas Sí. en la mitad del capítulo que eran terratenientes durante la época de Frey. Y la ¿Se cosa es acuerdan lo que que decían? sí, me llamó mucho la atención incluso lo que decían, que odiaban más el gobierno de Frei que el de Salvador Allende. Porque si bien el de Salvador Allende fue mucho más extremo con la reforma agraria, ellos votaron por Frei, porque creían en el proyecto de Frei. Eran personas de derecha que pensaban que Frei iba a llevar un gobierno a la derecha. Sin embargo, este terminó traicionándolos, entre comillas, según ellos, primero que todo con la reforma agraria y segundo porque termina gobernando para la izquierda. Como que le hace la cama para que después salte Allende al escenario político. Sí, claro. De hecho, me acuerdo que también decían de que, bueno, al menos Allende y el FRAP no mentían, ¿no? Es decir, ellos decían que lo iban a hacer, ¿no? En cambio, justamente la democracia cristiana, o sea, para ellos era una tremenda traición. Y a propósito de lo que usted comentaba, en ese tiempo, Frei fue bautizado como el Kerensky chileno. Es decir, justamente ese famoso político ruso que a través de su política de reforma le abrió camino a Lenin. ¿Sí? Entonces, claro, Frei fue bautizado como el Kerensky chileno, y claro, con esto la democracia cristiana se ganó el odio de toda la derecha, pero también se ganó primero la preocupación y después el odio de la misma izquierda, ¿no? En el sentido de, tal como ahí sí estoy de acuerdo con Scali, la democracia cristiana quería quedarse con todo el mercado electoral chileno. Y hace una prueba de fuerza con todos los partidos para invadir las plazas fuertes electorales de cada quien, ¿no? Lo hace en el medio urbano con los partidos marxistas y lo hace claramente en el mundo rural con los partidos de derecha. Entonces, claro, por una parte está el tema de la propiedad, ¿no? Pero por otro lado, que es más importante para un partido aún, el mercado electoral cautivo que tenían controlado en el campo, ¿no? La democracia cristiana trata de quedarse con todo, con toda la torta. Y eso llegó precisamente aquí hasta el día de hoy. O sea, existe el recuerdo, sobre todo por parte de los políticos mayores, ¿no? Que le han transmitido este saber a los menores. No, con la democracia cristiana no. ¿Sí? Con ellos no. ¿Sí? Entonces, es curioso ver ahora a una política demócrata cristiana, Jasna Proboste, negociando desde la oposición con un gobierno de derecha. Es decir, para que ustedes vean cómo la historia explica muchas cosas del presente. Pero ¿saben qué? Son las 10:45 y yo recuerdo que ustedes vienen inmediatamente con otra clase y necesitan descansar un poquito. Así que dejémoslo hasta aquí. Para mí ha sido un placer. Retomamos la próxima semana.